Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Díaz, por la presentación. La verdad es que para mí es un gusto, ¿no? Una satisfacción poder estar aquí con vosotros compartiendo pues, estas reflexiones. Quiero dar las gracias a la profesora Ramón por la invitación que me ha hecho. Y bueno, esta circunstancia me permite no solo poder estar con gente bueno, pues muy querida, sino también volver sobre uno de los temas que más me ha ocupado, como es los derechos humanos, ¿no? Es un tema que he ido trabajando, que me ha gustado mucho y que, la verdad, por razones obvias, en los últimos tiempos pues no he podido trabajar mucho, pero esta ocasión pues me permite volver sobre eso. El tema que vamos a tratar es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bueno, la Carta es el catálogo de derechos humanos de la Unión Europea. Entonces, es un catálogo que se dirige a las instituciones de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, por un lado, y a los Estados miembros cuando aplican el derecho de la Unión Europea, por otro. La Carta fue adoptada en el año 2000 y a partir del año 2010 tiene carácter vinculante, porque en 2010 se entró en vigor el Tratado de Lisboa y en el tratado, una reforma de los tratados de la Unión, y ahí se decía que ese texto, que se había aprobado en el año 2000, pues pasaba a ser jurídicamente vinculante para las instituciones y para los Estados miembros cuando aplican el derecho de la Unión Europea. Bueno, entonces la Carta es un texto muy importante para la Unión Europea y para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. Porque en un principio la Comunidad Europea, la Unión Europea, no se ocupaba para nada, en absoluto, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Eso era un tema que, bueno, que ya regulaban los estados, que estaban en las constituciones de los Estados miembros, y no era un tema objeto de preocupación para la Comunidad Europea. O sea, la actual Unión Europea se crea en 1951, el Tratado de París, con un tratado, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, y en 1956, 57, se aprueban otros dos tratados. El Tratado Constitutivo de Euratom, de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y el Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Económica Europea. O sea que estamos en 5, 6, 7 años, 10 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los países que crean la Unión Europea fueron 6. Los 3 países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Francia, Alemania y Italia. Entonces, estos 6 países, ¿qué dicen? Bueno, vamos a tratar de que no vuelva a haber una guerra en el continente europeo. Esto lo vamos a evitar. Muy bien está la ONU, está el Consejo de Europa, etcétera, pero nosotros vamos a hacer algo diferente. Vamos a crear un mercado común. Un mercado común, vamos a trabajar en lo económico, creando ese mercado común, y eso evitará a largo plazo que haya un nuevo conflicto entre. ¿Y por dónde empezamos? Empezamos en el 51 con el carbón y el acero, con la energía y la siderurgia. Bueno, y ese experimento funciona bien, y en el 57 se hacen otros 2 tratados, como he dicho. Seguimos con la energía, el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Euratom, ¿no? De la energía atómica, ¿no? Se veía entonces, y vuelve a verse ahora, la energía nuclear como una energía futura, limpia, etc. ¿Vale? Pero Europa necesitaba fortalecer sus fuentes de energía. Y por otro lado, bueno, aquello que empezamos para el carbón y el acero, vamos a ampliarlo ahora a todos los sectores. Entonces, lo que pretende la Unión Europea es lo siguiente. Lo mismo que ocurre en España, que es un mercado único, un único mercado.
Y entonces el fabricante de zapatos establecido aquí en Valencia, pues tiene interés en vender sus productos, en producir y vender sus productos. Y entonces, ¿qué le ofrece un mercado único? Le ofrece, uno, que sus productos puedan desplazarse por todo el territorio de ese mercado sin ningún tipo de cortapisas, de límites. Y esa es la primera libertad que queremos conseguir. Libre circulación de personas. No, de mercancías, perdón. O sea, que los zapatos que está vendiendo aquí en Valencia, bueno, pues oye, ahora me interesa llevarlos a Lugo, ¿vale? Y entonces tiene esa posibilidad de mover sus productos sin ningún tipo de límites. Segundo, bueno, pues voy a investigar más ese mercado, a ver qué pasa en Galicia, etcétera, y quiero desplazarme yo. Libre circulación de personas. Tercero, pues a lo mejor ese mercado está bien, oye, pues me interesa y no sé, invertir y tener un centro de distribución, etc. Libre circulación de capitales. Y por último, pues mira, ya me establezco, además de la fábrica de Valencia, voy a poner una en Lugo, ¿no? O quiero ser abogado y abro despacho también. Y entonces lo que le ofrece el mercado es esto, libre circulación de personas, de mercancías, personas, capital, y libertad de establecimiento o libertad de prestación de servicios. Eso es lo que quiere conseguir la Unión Europea en el 57. ¿No? Que lo mismo que ocurre entre Valencia y Lugo, pues pase entre Valencia y Bruselas o entre Valencia y Poitiers, ¿vale? Cualquier sitio, Varsovia. Eso es lo que es. Entonces, ahí no pintan nada los derechos fundamentales. Y los tratados constitutivos de la Unión Europea no hablan apenas de la protección de los derechos humanos. Eso quedaba en manos de las constituciones de los Estados miembros, ¿no? Los 6 países que crean la Unión Europea, todos tienen una constitución democrática con su catálogo de derechos fundamentales. Es un problema que no nos preocupa, ¿no? Y además hemos creado el Consejo de Europa con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todo esto está resuelto. Y sin embargo, las cosas no son así, porque ya en los años 60 aparece un primer caso, que es el caso Stauder. Resulta que en Alemania hay como la posibilidad de unas ayudas del Estado de poder comprar mantequilla a unos precios más reducidos. Entonces, lo que un determinado Estado de Alemania estaba solicitando que se incluyera el nombre de la persona beneficiaria como en la cartilla y que se presentara ante el tendero, ante quien vende. Bueno, y el señor Estado dice, bueno, esto es un atentado contra mi intimidad, ¿no? ¿Eso por qué tengo yo que identificarme? No podría hacerse como hacen otros estados, un bono en el que se dijera al beneficiario, etc. Entonces plantea un primer caso ante el Tribunal Nacional y a su vez ante el Tribunal de Justicia. En ese momento el Tribunal de Justicia dice, bueno, no, esto está ya defendido por los derechos nacionales, nosotros vamos al mercado, no nos preocupemos. Pero hay un principio general del derecho de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, que es común en todos los Estados miembros, que es la protección de los derechos fundamentales. Bueno, eso se tiene que tener en cuenta al aprobar reglas y al aplicar las reglas. Ese es el primer caso que el tribunal no admite o desestima por estas, desestima, es una cuestión prejudicial, pero que responde de esa manera. Pero enseguida aparece otro caso, ¿no? Que es el asunto Sabena, una azafata de Sabena, la compañía, la aerolínea de bandera de Bélgica. Bueno, era un asunto en el que la tripulación, los azafatos y azafatas de la compañía tenían los varones un régimen más beneficioso de jubilación, podían jubilarse un poco antes, etc. Entonces se plantea esta cuestión de nuevo ante el Tribunal de Justicia. O sea, que la cuestión de los derechos fundamentales que la Unión Europea no contempla en sus orígenes, ¿vale? Porque estaba ocupada en cuestiones de mercado, etc., va apareciendo
en los derechos estatales, en los tribunales estatales. Estos le plantean el tema al Tribunal de Justicia y sí se está advirtiendo que bueno, los derechos fundamentales no están lejos, ¿no?, de la aplicación de las reglas del mercado. Y bueno, las cosas van sucediéndose de esta manera. El Tribunal de Justicia comienza a elaborar una jurisprudencia sobre la materia, etcétera. Eso ahora no nos interesa. Lo que sí interesa es decir que en los años 90, cuando se produce un doble fenómeno, por un lado, hay una reforma de los tratados y una ampliación muy importante en las competencias de la Unión Europea. Ya no vamos a ocuparnos solo del mercado, sino también la Unión Europea va a tener que trabajar en seguridad y justicia y migración, etc. ¿Vale? Y en segundo lugar hay una ampliación en el número de países. Primero eran 6, luego 9, luego 10, ahora son 27. Quizá 26, después pero 26. Entonces, o sea que se ha producido esa doble ampliación competencial y en el número de estados. Bueno, y en esas circunstancias se dice, bueno, la Unión Europea, si no reformamos los tratados y si no nos preocupamos por la cuestión de los derechos humanos, va a acabar convirtiéndose en una Europa de los mercaderes. Eso queda lejos de los intereses de los particulares, de los ciudadanos. Tenemos que profundizar en esta vida. Y entonces se decide, entre otras cosas, aprobar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. O sea que la Carta es, por esos motivos, muy importante para la Unión Europea y para los ciudadanos, las nacionales de los Estados miembros. Pero el destinatario no son los particulares, no son los ciudadanos, ¿no?, sino que son las instituciones de la Unión Europea, por un lado. O sea, cuando el Parlamento Europeo legisle, cuando la Comisión de la Unión Europea, yo qué sé, en el ejercicio de su política de competencia realice no sé qué determinada acción en una empresa, cuando el Consejo de la Unión, las instituciones tienen que cuidar, tienen que cumplir con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y los segundos destinatarios son los Estados miembros de la Unión, que son los que aplican el derecho de la Unión Europea. Cuando se aprueba una directiva y los Estados la transponen, cuando se desarrolla esa directiva y se aprueba una ley, cuando el juez nacional tiene que aplicar esa ley que a su vez está transponiendo una directiva o un reglamento, etc., ese juez, la administración estatal, tiene que mirar a la Carta y respetar el contenido de la Carta. Esos son los destinatarios. Bueno, entonces la Carta es un texto, por eso yo creo que difícil y distinto de lo que habéis estudiado en este máster de Derechos Humanos. No se parece en este sentido a, no sé, ni a la Declaración, ni a los pactos o convenios de Naciones Unidas, ¿no?, ni a la Convención Interamericana, ni la Carta Africana, ¿no? Es distinto. Yo creo que tendríamos que equipararlo a el catálogo de derechos fundamentales de una Constitución. Luego vuelvo sobre eso. Pero bueno, la Carta es un texto novedoso. Se hizo en el año 2000 y en 2010, como digo, se le dio carácter vinculante, o sea que tiene ventaja en cuanto a su novedad respecto de los otros textos así que son referentes en derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración del 45, los convenios del 66. La Carta es un texto hecho en 2000 y, por tanto, desde el punto de vista de su contenido, es un texto novedoso. Además de los derechos y libertades tradicionales, la Carta incluye otros derechos que han tenido un desarrollo más reciente. No sé, derecho al medio ambiente, a la dignidad cultural, integración de personas discapacitadas, derechos de las personas mayores, ¿no? Todas estas cosas nuevas están recogidas en la Carta, ¿no? Y entonces la Carta le da mayor visibilidad
a los derechos y a las libertades. Por ejemplo, la Constitución española apenas habla del derecho a acceder a documentos públicos que le afectan. ¿Vale? En cambio, aquí se recoge como un derecho fundamental. Hay un artículo específico sobre esto, etc. Luego, la Carta es novedosa también desde el punto de vista de su estructura. ¿Vale? La Carta consta de un preámbulo y 6 capítulos y un último capítulo, el 7º, de disposiciones generales. ¿Vale? Pero, bueno, el preámbulo, bien. Los 6 capítulos, fijaos cuáles son. Derechos relativos a la dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. Entonces, esta ordena, y luego las disposiciones generales que se refieren a posibilidad de limitar esos derechos, etc. Bien. Esta estructura es nueva respecto de, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero sigue respondiendo a esa concepción clásica de los derechos humanos. Porque, bueno, la Carta parte de la idea de la dignidad de la persona. O sea que el artículo 1 ya nos está hablando, si se reconocen esos derechos fundamentales de las personas, es en razón de su dignidad, de la dignidad de la persona humana. Eso no es nuevo, ni mucho menos. Eso ya estaba en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 45, incluso en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. También la Constitución española, en el título 1, el artículo 10.1, fundamenta en la dignidad de la persona todo el catálogo de derechos fundamentales. Pero la estructura sí que es nueva, ¿no? Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos decía, bueno, vamos a reconocer esa dignidad a las personas en todos los aspectos de su vida. Entonces, la Declaración Universal dice, vamos a distinguir 4 facetas en la vida de las personas. Faceta 1, la propia persona. Y ahí le reconocemos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, la igualdad ante la ley. Faceta 2, bueno, los hombres viven en comunidad, se relacionan con otros grupos sociales. Ahí, segunda faceta de la dignidad, ¿no? Y entonces le reconocemos los derechos a la intimidad y vida familiar, a la libertad de movimientos dentro del Estado, el derecho a la nacionalidad, a tener una nacionalidad, libertad de religión, propiedad privada. Tercera faceta, o sea que tenemos persona que se relaciona en grupos sociales. Tercero, la persona forma parte de la comunidad política de los estados. Y ese es el tercer núcleo o grupo de derechos que reconoce la Declaración Universal, ¿no? Libertad de pensamiento y reunión, libertad de derecho a participar, en las elecciones, derecho a votar y a ser elegido, ¿vale? en elecciones, ¿no? El acceso al gobierno, ¿no? Y el interés a participar en la vida de la cosa pública, etc. Y la última esfera de derechos que ordena la Declaración Universal, tal y como está contemplado, son derechos en el ámbito económico y social. Y ahí recoge algunos derechos económicos y sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la distribución justa de la renta, el derecho al descanso y la asistencia sanitaria. Bueno, es esa concepción de la Declaración Universal, ¿no? Que ha prevalecido, que es la que nos marca la concepción tradicional de los derechos humanos. Pero como dije antes, la Carta en su estructura se aparta de esto, ¿vale? de esta ordenación de los derechos. La Carta también se aparta de esa otra concepción muy clásica también, que es derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, como de segunda generación, y los derechos de tercera generación, ¿no? Eso no. La Carta, en cambio, lo que nos hace es ese vínculo, ¿no? Ese vínculo que es dignidad, libertad, igualdad, justicia, solidaridad. Bueno, al revés. Libertad, igualdad, solidaridad, justicia, ¿no? Y eso es también un aspecto novedoso, incluyendo cuestiones nuevas. Por ejemplo,
Hay muchas cosas que la Constitución española o la Declaración o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos incluía dentro del derecho a la tutela judicial efectiva y las garantías procesales, que ahora ¡pum!, han ganado independencia en la Carta, se presentan como derechos independientes. Por ejemplo, el derecho a un tribunal independiente, a una justicia independiente. Pues aquí se plantea como hay. Y hoy en día la Unión Europea, como hemos sabido, está muy pendiente de que los Estados garanticen esa independencia judicial. O sea que la Carta es un texto importante, es un texto novedoso, primero en cuanto a su contenido, en cuanto a su estructura y también en la forma en que fue aprobada. La Carta, digo que se aprobó en el año 2000. Bueno, el año antes, en junio de 1999, se celebró un Consejo Europeo, una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, y dicen, bueno, vamos a hacer la Carta, ¿no? Por toda esa presión que antes comenté, de una Europa democrática, que no sea de los mercaderes, etc. Aprobamos la Carta. ¿Cómo lo vamos a hacer? No vamos a ser los negociadores de los Estados miembros que nos reunamos en una conferencia internacional, no. Vamos a hacerlo distinto y crear un órgano ad hoc específico para hacer la Carta, que es la Convención. Ya le llaman la Convención, recogiendo ese nombre, ¿no?, de cómo se hizo la Declaración Francesa, etc. Bueno, y entonces ahí estarán representantes de los Estados, ¿cierto?, pero también representantes de la Comisión, del Parlamento Europeo y muchos representantes de los parlamentos nacionales. También, como observadores, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etc. Entonces, como digo, la Carta es, desde ese punto de vista, un texto también novedoso. Bueno, la Carta es tan importante que la Unión Europea se esfuerza porque sea bien entendida, por vigilar cómo las instituciones la cumplen, cómo las instituciones cuando aprueban normativa de la Unión Europea, están atentos a la Carta, no se apartan de lo que establece la Carta. Entonces, todas las instituciones comunitarias de la Unión Europea están vigilantes sobre el fortalecimiento y el seguimiento de la aplicación de la Carta. Entonces, cada año la Comisión hace un informe anual sobre la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales por las instituciones comunitarias y también Estados miembros, pero sobre todo por las. El Parlamento Europeo también hace un informe anual, no solo sobre la Carta, pero el informe del Parlamento se llama sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Y obviamente hay capítulos importantes dedicados a la Carta. Y tan importante es la Carta para la Unión que ha creado una agencia, la Agencia de Derechos Fundamentales, cuyo objetivo es fundamentalmente asegurar o facilitar asegurar el fortalecimiento de la Carta y hacer un seguimiento de su aplicación. Entonces, la agencia hace estudios de campo, colecta de datos y a partir de ahí, pues investigaciones, sugiere a las instituciones comunitarias que legislen en un determinado sentido, hace informes, estudios, no solo con carácter general, sino también sobre cuestiones sectoriales. Por ejemplo, estudios sobre la población romaní o sobre las víctimas en procesos penales, la integración de mujeres inmigrantes. Entonces, todo ese caudal de estadísticas, de colecta de datos, de investigaciones, de seminarios, se lo pasa a las instituciones comunitarias para que legislen, para que actúen también en ese sentido. O sea que la Agencia de Derechos Fundamentales está moviendo a la acción legislativa de la Unión. También hace una labor de difusión de la Carta y coopera con los gobiernos y con los Estados miembros y con las entidades de gobierno local y regional, ¿no? Bueno, por supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene también un papel muy importante en este fortalecimiento de la Carta. En 2013, por ejemplo,
el Tribunal de Justicia había hecho 100 referencias a la Carta en toda su jurisprudencia de ese año. En 2020 fueron 360 los casos en los que el Tribunal se refiere a la Carta y la toma en consideración. Bueno, entonces, el Tribunal de Justicia ha conocido de asuntos que se refieren a la Carta de Derechos Fundamentales cuando es aplicada por las instituciones o cuando es una norma aprobada por las instituciones de la Unión Europea. Solo mencionaré un caso que me parece que es reciente y que me parece que ejemplifica bien esto, ¿no? Es una sentencia del año 2018, se le llama Liga von Moskien, y la cuestión era lo siguiente. Es una petición de cuestión prejudicial, o sea, es un procedimiento muy propio de la Unión Europea, ¿vale? Los ciudadanos de la Unión Europea, de los Estados miembros, ¿no? Son en este caso, vamos a ver, era un reglamento, el reglamento 1099 de 99, perdón, de 2009, que se refiere a la protección de animales en el momento de la matanza. O sea que es un reglamento en el ámbito medioambiental, ¿vale? Y entonces está diciendo, bueno, pues que los mataderos han de ser de determinadas características, de higiene, etc. Y también de protección de los animales. Bien, teníamos este reglamento. Entonces, las autoridades de la región de Flandes están aplicando este reglamento. Pero se iban a celebrar en Flandes las fiestas de sacrificio islámico. Y entonces, bueno, pues se ponen en la calle tradicionalmente unos mataderos para realizar ese sacrificio islámico, un sacrificio religioso de animales, etc. La forma tradicional de hacer este sacrificio, de acuerdo con la religión musulmana, pues era y chocaba con ese reglamento 1099 del año 2009. Por cuestiones de higiene, porque este reglamento estaba diciendo que esas matanzas tienen que hacerse con aturdimiento de los animales, etc. Total, que el ministro, para que veáis que los ministerios en España, que tienen tantos nombres, pues no es muy distinto de lo que pasaba en Bélgica, ¿no? O por lo menos en Flandes. Era el ministro de Movilidad, Orden Público, Periferia Flamenca, Turismo y Bienestar Animal. Bien, pues este ministerio decide que a partir de determinada fecha no va a autorizar la fiesta del sacrificio islámico, porque está en contradicción con las prácticas, con ese reglamento. Bueno, entonces la cuestión se plantea en estos términos. Las asociaciones musulmanas y las organizaciones coordinadoras de mezquitas del territorio de Flandes dicen, bueno, aquí hay un atentado contra nuestra libertad religiosa. Y hay un menoscabo de nuestra libertad, plantean un asunto ante los tribunales de Flandes y el tribunal de Flandes dice, bueno, esto está chocando con la Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? Y en vez de decidir, como tengo dudas y tal, le planteo una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia recibe el caso y dice, sí, yo lo voy a mirar solo desde el punto de vista de la Carta de Derechos Fundamentales. El artículo 10 que nos habla de la libertad de religión, la libertad religiosa. Y entonces el tribunal solo toma en cuenta este artículo 10 de la Carta y está diciendo, bueno, es verdad, hay una limitación de la libertad religiosa en este punto. Bueno, además se obliga a efectuar el sacrificio en un matadero que sea autorizado y que cumpla determinados requisitos. Esto es una limitación, pero no va contra la libertad religiosa en sí misma, ¿vale? Está
hay justificación suficiente, etc. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, pues que la comunidad musulmana lo que deberá construir para esas fiestas es unos mataderos provisionales que además obedezcan o que respeten esa normativa medioambiental, de protección animal, etcétera. Y el tribunal considera que en este caso hay una limitación de derechos fundamentales, pero que está justificada. Total, que aunque decía al principio que la carta es innovadora, de fondo estamos razonando, como siempre que se plantea un asunto, ¿no?, en materia de derechos fundamentales, de derechos humanos, ante los tribunales nacionales o internacionales, los órganos de protección de derechos fundamentales. Pero bueno, la carta tiene otro destinatario, que son los Estados miembros. Eso es mucho más complejo. Eso es mucho más complejo porque desde los Estados miembros la carta no se ve como lo que realmente es. La carta se contempla como un tratado internacional o como un instrumento internacional de protección de derechos humanos más. Y como estoy tratando de deciros, no es así. La tenemos que ver como un texto de carácter interno, propio de la Unión Europea. Entonces eso se le ha planteado a España de una manera, bueno, en todos los países, pero hay un caso en España que es especialmente significativo, que es el asunto Meloni. ¿Vale? Meloni era un italiano que había sido procesado en Italia y condenado en Italia, no sé exactamente por qué delito, pero Meloni estaba en España, ¿no? Y entonces la Unión Europea había aprobado una norma nueva que dice, entre los países de la Unión Europea no vamos a aplicar el sistema de extradición. O sea, porque la extradición es un sistema muy complejo en el que participa el poder político, se ha de autorizar el gobierno, es verdad que también el judicial, pero bueno, si queremos construir, o sea, ya tenemos construido ese mercado, las cosas tienen que ir más rápidas, ya debe haber un automatismo. Que un juez de Milán pide auxilio judicial, oye, traerme a este, y inmediatamente esa tendría que adoptarse sin que interfiera el poder político, automatismo, ¿sí? Porque el mercado necesita esa agilidad. Entonces, entre los países miembros de la Unión Europea no rigen ya el sistema de extradición, sino un nuevo sistema puramente de cooperación judicial, sin intervención del gobierno, de los gobiernos, y con un sistema, digamos, automático. Yo le pido la orden de entrega, tú me la das, prácticamente sin mirar. Obviamente no es exactamente así porque hay procedimientos y mecanismos de garantía, etc. Pero en fin, entonces, Meloni había sido condenado en Italia, residía en Europa, en España. Y el tribunal italiano le dice a la policía española, bueno, sé que está ahí, bueno, a la Audiencia Nacional, sé que está ahí y tal, pues tráemelo a Italia. Se le detiene, está ya a punto de subir al avión con destino a Italia y plantea un recurso ante la Audiencia Nacional, que es el tribunal que se encarga en España de estas cosas, está centralizada en la Audiencia Nacional. Y entonces dice, a ver, me estáis aplicando la euroorden, este nuevo procedimiento, la orden de entrega europea. Pero si actuáis de esta manera, estáis violando la Constitución española. Porque la Constitución española, dentro de los derechos de garantía, o sea, de las garantías procesales a un juicio independiente, etc., dentro de esas garantías hay una que no está así explicitado en la Constitución, pero sí hay una jurisprudencia muy clara del Tribunal Constitucional que dice no puede haber un proceso en audiencia.
en ausencia. Perdón. De tal manera que si hay una condena, el procesado tiene que estar presente en la sala, por lo menos su abogado, etc. Y en todos los procedimientos de extradición que había llevado a cabo España y conocido el Tribunal Constitucional, se exigía: te voy a hacer esta entrega, pero con la condición de que revises o de que realices un nuevo proceso con la presencia del condenado. Esa era la condición. Y entonces decía Meloni: muy bien, haz la entrega, pero estás vulnerando la Constitución española. Tu doctrina sobre este tema. Eso llega al Tribunal Constitucional y se advierte esta contradicción. Y entonces el Tribunal Constitucional plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Oye, tengo este problema, o sea, esto es realmente lo que me han planteado, y es así. ¿Cómo interpretas el artículo 53 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea? El artículo 53 es textos de las disposiciones generales del último capítulo de la Carta, ¿vale? Y entonces el artículo 53 dice, bueno, siempre se aplicará prevalecerá la normativa. El tribunal no lo ve claro, la redacción de este artículo, porque no está muy claro, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo tengo que interpretar esto? Como si fuera un tratado internacional de derechos humanos que está en el pacto, los pactos de Nueva York, en la Convención Europea, en la Convención Interamericana, que nos dicen cuando hay contradicción, la solución siempre es: vamos a aplicar lo que sea más beneficioso para el particular, ¿no? Entonces, si el régimen nacional me es más beneficioso que el internacional, aplicaré el estándar. Si es al revés, aplicaré la normativa internacional, ¿no? O si tengo un conflicto entre dos tratados internacionales y yo, Estado parte, soy parte en ambos, etc., siempre, bueno, entonces el Tribunal Constitucional le plantea al Tribunal de Justicia esto. Mi doctrina constitucional es más protectora que lo que nos dice la declaración, era una decisión marco que crea la Orden Europea de Detención y Entrega. Bueno, en ese caso, ¿qué tengo que aplicar? ¿El sistema nacional, que es más protector, o la decisión marco y toda la normativa comunitaria, etcétera? Bueno, la respuesta del Tribunal de Justicia fue: a ver, ¿cómo entender la Carta? Yo creo que la pregunta del Tribunal Constitucional fue muy acertada. O sea, vamos a ver, yo no la hubiera puesto, porque creo que la solución era: el Tribunal Constitucional tiene la obligación de hacer una interpretación conforme y con eso ya se hubiera resuelto. Pero bueno, ya que se plantea, la cuestión llegó en un momento muy importante de consolidación de la Carta y la pregunta fue muy inteligente y muy interesante. En el caso de un sistema de disparidad, ¿no?, en el contenido del sistema nacional de derechos fundamentales, por un lado, y el sistema comunitario, ¿cuál aplico? ¿Me muevo en los estándares del derecho internacional de derechos humanos o esto es diferente? Y el Tribunal de Justicia contesta, claro, esto es diferente. Hay que ver la Carta como el catálogo de derechos fundamentales de la Unión Europea. ¿Verdad que la Constitución española tiene su catálogo de derechos fundamentales, y la Constitución italiana, y la Constitución belga, y la Constitución francesa? Bien, y todos tenemos una base común, pero no podemos traspasar libremente de una manera sin lo que ocurre, o sea, el catálogo o las soluciones del catálogo de derechos fundamentales de Italia
al régimen o al sistema español y a la inversa. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de condicionantes que hacen que en esa base común, pues oye, yo qué sé, por moral pública, por tradición, por circunstancias diversas, bueno, un Estado hace más hincapié en determinados derechos o ha desarrollado más una doctrina constitucional o ese derecho fundamental que otro, etc. Por tanto, el trasvase no puede ser directo. Bueno, pues de la misma manera que la Constitución italiana tiene su catálogo y la Constitución española la suya y tal, lo mismo la Unión Europea tiene su propio catálogo de derechos fundamentales. Y eso no es un tratado internacional que adhiere al sistema nacional determinadas garantías a un determinado órgano. No, esto es el catálogo de derechos fundamentales de la Unión Europea, con sus singularidades, con sus propiedades, etc. Y eso es lo que hay que aplicar. Y entonces le dice al Tribunal Constitucional, a ver, ¿cuándo tenemos que aplicar la Carta de Derechos Fundamentales? Pues ya lo sabes, cuando estés aplicando derecho de la Unión Europea. Las competencias están distribuidas y por consiguiente ya sabrás dónde te mueves. Esto no es exactamente así, porque la distribución de competencias entre la Unión y los Estados miembros es un poco complicada. Ya dije antes, además, que la Unión ha ampliado sus competencias ya a cosas, libertad, seguridad, justicia, que afectan mucho, por un lado, al jus puniendi, a la seguridad del Estado, y por otro, a los derechos fundamentales de los particulares. Pero bueno, te mueves en el ámbito competencial de la Unión Europea, ahí solo se tiene que tomar en cuenta la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con sus singularidades, o sea, estás en el ámbito, estás con el juez nacional, si te pones el sombrero Unión Europea, porque te mueves en el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria, olvídate de tu Constitución nacional. Tú solo tienes que tomar en consideración el derecho de la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, esto plantea, obviamente, dificultades. El juez nacional, que claro, ha estudiado derecho administrativo, derecho penal, derecho nacional, un poquito de derecho comunitario, pero en fin, se plantean, además, como hemos visto, los casos te llegan entrelazados, ¿no? El caso Sabena, bueno, pues era el régimen de las aeronaves, de la tripulación, derechos laborales, etcétera, ¡pam! Y me encuentro ahí los derechos fundamentales en la Unión Europea. O el caso Stauder, voy a buscar el bono y tal, pero bueno, y se mezcla con la intimidad. Entonces, eso hace difícil la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales por los tribunales de los Estados miembros y también por la administración de los Estados miembros. Pero la solución que nos da el Tribunal de Justicia es esta. La Carta es un instrumento no internacional como de protección internacional de derechos humanos al estilo de la declaración o de un convenio internacional. No. La Carta es un instrumento constitucional, es el catálogo de derechos fundamentales de la Unión Europea. Obliga a las instituciones y a ti, Estado miembro, cuando lo apliques. O sea, que si quieres aprobar una norma, una ley, pues que desarrolle derecho comunitario, ¿qué? Tienes que tomarla en consideración. Si la administración tiene que, no sé, aprobar determinadas ayudas en razón de la Unión Europea, igual, etc. ¿No? Los jueces, cuando han de aplicar leyes que desarrollan normas comunitarias, lo mismo. Bueno, entonces, como digo, eso es difícil para los jueces nacionales, ¿no? Saber cuándo estoy, dónde, porque se encuentran con un doble problema. Por un lado puede ocurrir, hay contradicciones, como pasaba en Meloni, entre la norma europea y la Constitución española. Esa respuesta ya nos ha dado el tribunal. Olvídate de la Constitución, solo mira la normativa comunitaria. Pero puede haber contradicciones también entre esa norma comunitaria y la Carta de Derechos Fundamentales, ¿vale? Que no la tiene. Entonces, todo esto se lo tiene que resolver el juez y, en su caso, puede acudir al Tribunal de Justicia en
mediante una cuestión prejudicial ese procedimiento que señalaba antes. Pero, entonces, el Tribunal Constitucional, volvemos al asunto Meloni. Ahora ya el Tribunal Constitucional tiene la respuesta a esa pregunta sobre el artículo 53. No, eso no lo mires en plan de derechos humanos, derecho internacional de derechos humanos, de siempre en beneficio. No, eso no es una relación entre instrumentos de ordenamientos distintos. Tú te has de mover solo en el ámbito comunitario y hasta aplicar la Carta de Derechos Fundamentales. Y en este caso, tendrías que aplicar la Orden Europea de Definición y Entrega, que está en contra de tu Constitución. Es igual, estás en el ámbito comunitario, en el ámbito de la Unión Europea. Y por consiguiente, esa es la solución. Pero el Tribunal Constitucional, ¿qué hizo? Ya con la respuesta sobre la mesa, tiene que responder a ese amparo que le había planteado, recurso de amparo que le había planteado el señor Meloni. ¿Y qué responde? Muy bien, vamos a aplicar la solución de la Orden Europea de Detención y Entrega. Pero no por lo que me dice el Tribunal de Justicia, sino en virtud del artículo 10.2 de la Constitución, es decir, en virtud del artículo 10.2 de la Constitución española, como sabéis, dice, cuando un juez aplique una norma de derechos, o sea, española de derechos fundamentales, tiene que tomar en cuenta como criterio de interpretación la declaración y todos los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, dice el Tribunal Constitucional, ¿vale? Pues integro esa solución del Tribunal de Justicia como por la vía del artículo 10.2 de la Constitución. O sea, que cambio mi jurisprudencia sobre esa idea de solicitar, de exigir la repetición del juicio cuando se ha celebrado una ausencia en el país que me ha solicitado la entrega, la cambio para la Unión Europea, pero en virtud de ese artículo 10.2, ¿no? Porque la Carta de Derechos Fundamentales es parte de ese derecho internacional de derechos humanos, ¿sí? Y por consiguiente he de interpretarla también, esa normativa, desde esa perspectiva. O sea que este asunto Meloni es, creo, ejemplifica bien, ¿no?, las dificultades que conlleva la aplicación en los Estados miembros de ese instrumento que es la Carta de Derechos Fundamentales. O sea que es un instrumento nuevo, bueno, novedoso, por los motivos que ya hemos señalado, que tiene esta característica, ¿no? No es un tratado de derechos humanos, un instrumento ni una declaración, no, es parte, es el catálogo de derechos humanos de la Unión Europea, ¿no? Y eso, bueno, las instituciones de la Unión están muy volcadas en asegurar su aplicación, etcétera, etcétera, pero plantea dificultades de concepción, de entendimiento y dificultades muy importantes, ¿no? Porque claro, un tribunal constitucional, también hay que entenderlo, se ha creado para asegurar la Constitución, ¿no? Garantizar la aplicación de la Constitución. Y ahora tú me dices que pase de la Constitución cuando estoy en de la Unión Europea. O sea, que también es difícil para los tribunales nacionales esa concepción de la Carta de Derechos Fundamentales. Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí, si os parece, no sé si hay alguna cuestión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Abrimos un turno de intervenciones tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que están conectados. Nos oyen, ¿no? Los que están conectados. ¿Hay alguna pregunta? Los que están conectados. Bueno, aquí damos antes aquí sí. la palabra. Se ha planteado, ¿no? Los que no, que a lo mejor el micro no los escucharán los que están un segundo. Ya. Un segundito.
Sebastián. Muchas gracias. Quería, no sé si esto... Bueno, lo intentamos así por el sentido de la respuesta que interpreten cuál ha sido la pregunta. Es muy interesante plantearlo como un catálogo, ¿verdad? Como si ha dicho en un momento dado, y también ha dicho que volverá sobre eso, como una constitución de Estado. Y también hemos dicho que es un instrumento novedoso, pero planteo si llegaría el momento de actualizarlo o no, por alguna parte en la que esté incompleta. Voy a poner un ejemplo práctico, porque si lo comparamos con nuestro catálogo español, es el Tribunal Constitucional el que se encarga un poco de actualizar ese catálogo por la vía de sus sentencias. Por ejemplo, el artículo 8, que habla de la protección de datos, menciona la protección de datos como un derecho fundamental y recoge solo dos derechos de los que nacen de la protección de datos, que es el acceso y la rectificación. Pero el Reglamento Europeo, que entró en vigor en 2018, aprobado en 2016, pues añade los que ya conocemos de, por ejemplo, la supresión. Hasta tal punto que a nuestro nivel nacional, que todo viene del 18.4, de que los poderes públicos limitarán el uso de la informática, el Tribunal Constitucional hace unos años ha interpretado que la supresión es un derecho autónomo. Y por tanto, casándolo con ese 18.4 también fundamental. El hecho de que en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea esas nuevas figuras de la protección de datos, por ejemplo, no estén incluidas cuando otras sí que lo están, acceso a rectificación, no la supresión, que tiene que ver tanto con nuestra sociedad digital de hoy en día. ¿Qué sería más práctico? ¿Revisar la Carta? ¿Hay un debate quizá por incluir otros artículos sobre ese común denominador? ¿O irnos como España y en otros países por la vía de la jurisprudencia europea? Sí, muchas gracias. Bueno, los tribunales encargados, ¿no?, de aplicar los derechos fundamentales, ¿no?, sean los tribunales constitucionales, o el Tribunal de Estrasburgo para el convenio, o el Tribunal de Justicia, fundamentalmente para la Carta, bueno, se presentan a sí mismos, esta es una frase del Tribunal de Estrasburgo, como tribunales que quieren que esos catálogos sean un instrumento vivo, ¿no?, y que garanticen, que actualicen los derechos fundamentales, que los protejan en el momento actual. Y eso efectivamente lo hacen todos los tribunales. O sea que yo creo que la vía de la interpretación jurisprudencial, ¿no?, es la que ha de permitir, ¿no?, esa constante actualización de la Carta, ¿no? Por otro lado, claro, reformar la Carta, ahora con esto del debate, ¿cómo se llama?, la conferencia sobre, ¿perdón?, El futuro de Europa. sobre el futuro de Europa, bueno, ese es un mecanismo un poco así difuso, ¿no?, pero en fin, se han hecho propuestas en este sentido, ¿no?, de actualizar la Carta, pero claro, yo no sé cómo se actualizaría la Carta, ¿no?, convocando una nueva convención, ¿no? Eso es una cuestión que tiene que estudiar la Carta y las instituciones comunitarias, y que aflorará precisamente a raíz de esta conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no? Ahí se han hecho sugerencias en este sentido. Pero yo creo que hoy por hoy la actualización de la jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia es la vía que contamos como elemento principal. Y aquí ya has puesto de manifiesto, pues, que vuelve a plantearse un poco lo que ocurrió con Meloni, ¿no? Bueno, en este caso sería el reglamento comunitario, es mucho más garantista que la Carta. El tribunal, bueno, pues, muy bien, nosotros queremos defender la Carta, es un instrumento vivo, eso, el reglamento comunitario pues responde
a eso y muy bien especifica nuevos derechos subjetivos, ¿no? Ahí online había levantado la mano Jorge Elías González, ¿no? ¿O ha desaparecido ya? Había tenido un problema de conexión. Se ha quedado desconectado. Sí. Sí, porque estaba levantando la mano todo el rato y se ha ido. Sí. ¿Alguna cuestión más aquí en la sala online? Tendré otras si queremos completar. Es ya una curiosidad, pero me atrevo poco a decirlo en voz alta, a ver si estoy muy equivocado. Si aceptamos que la Carta es el catálogo de derechos fundamentales a aplicar dentro de la Unión Europea, resulta curioso que la Unión Europea no tenga previsto ningún mecanismo de suspensión de esos derechos fundamentales a aplicar por sus propias instituciones. Es verdad que todavía no se ha dado ninguna gran circunstancia que lo justifique, pero de producirse y que impida fácticamente aplicar o cumplir plenamente con esos derechos fundamentales, estaría simplemente incumpliéndolo por la vía de los hechos, ¿no? Bueno, ahora no recuerdo el artículo, pero en las disposiciones generales, ¿no?, se prevé la posibilidad de suspensión de determinados derechos, ¿no? Y además sí que se ha dado la circunstancia de COVID, ¿no? Había habido una limitación importante de derechos, ¿no? Y recogidos en la Carta, y los Estados han establecido límites en la circulación de personas, por ejemplo, ¿no? La propia Unión ha tratado, además de combatir esto, bueno, pues con todos estos garantizando la libertad de circulación de los productos básicos, o sea que ha habido un caso en la práctica muy importante, ¿no? Me refería que no había un caso por parte de las instituciones, que las propias instituciones no pudieran cumplir, pero sí. Pero bueno, la Carta ahora está... Bueno, no me da tiempo, pero las disposiciones generales sí que prevén. O sea, esa diferencia de lo que ocurre en el convenio europeo, ¿no?, que libertad, artículo 10, libertad de expresión, limitaciones, eso no está puesto artículo por artículo, ¿vale? Es un poco el sistema de la Declaración Universal que hay, las disposiciones generales se prevé un régimen de limitación y de suspensión de los derechos, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Yo tenía una cuestión concreta. No sé qué por qué responder, porque a lo mejor es un poco comprometida, ¿no?, en este sentido. Pero sobre una cuestión concreta que es la no renovación de los miembros de nuestro Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y al hilo de ese derecho a tribunales independientes que comentabas que estaba en la Carta de Derechos Fundamentales. En este sentido, ante esta tesitura, podría quizá emitir un informe la Agencia Europea en este sentido para dar una serie de orientaciones al Estado miembro de cómo debería adecuarse ese derecho a tener tribunales independientes y desbloquear ese Consejo General del Poder Judicial, que parece que en nuestro país estamos condenados a ese bloqueo permanente. Sí, bueno, muy interesante. Yo creo que la agencia no trabaja en relación a los estados. O sea, difícilmente se hace estudios, una cosa más por ámbitos temáticos, ¿vale? Pero ese mismo informe podría, pues, la Comisión de Venecia, ¿no?, que no es un órgano propiamente comunitario, ¿no?, pero bueno, surge del Consejo de Europa, se ocupa de... Ahí podría plantearse. Luego la Comisión está interviniendo. Esto ha tenido desarrollo sobre todo en relación con Polonia, Hungría, ¿no? Claro, la circunstancia ahí es más grosera, ¿no? Pero bueno, es la Comisión la que se ha dirigido a sus estados, ¿no? Y el Parlamento, en su caso. Pero bueno, la agencia no lo veo.
y bueno, puede darse el caso de que la comisión haga alguna valoración, ¿no? Pero sobre esto, bueno, hay que decir que cuando se reformó la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? En el 90, no sé, en el 90 y poco, se llevó al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad. Y el tribunal hizo una sentencia diciendo que, en fin, que como solución, o sea, que era contraria a la Constitución, pero que, en fin, sin ser contrario, pero que no era la mejor manera, que se tenía que garantizar eso y emplazaba al legislador a modificar esa normativa. Bueno, el legislador sigue emplazado y así es, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Una cosa muy pequeña. No conozco las superposiciones del derecho de la Unión Europea con los Estados europeos, pues porque no tengo formación en eso. Pero de lo que estudié en el máster y de lo que usted plantea hoy, ¿usted cree que con el avance de la aplicación de esta carta puede llegar a perder y con esa forma en que el derecho interno, por ejemplo, español, de lo que he visto, cada vez es más dependiente de la normatividad europea, es decir, no puede hacer ninguna reforma si no está en el ámbito europeo, la laboral, la pensional, la fiscal, emigrante, podría terminarse perdiendo la eficacia de este tipo de constituciones, o sea, hacia allá podría llegarse y depender de una supracarta constitucional, como podría ser esa. Ese es precisamente el temor, ¿no? de los tribunales constitucionales nacionales, ¿no? O sea, la posición del Tribunal Constitucional Español y de otros es comprensible desde este punto de vista, ¿no? A ver, es que las competencias a la Unión Europea, bueno, como todas las organizaciones del mundo, ¿no? Tienen una vis expansiva, ¿no? Y aumento de competencias y claro, entonces ante esa circunstancia, ¿qué ocurre con mis derechos? O sea, con mi constitución, con las reformas laborales que yo haga, con la protección que le dé. Y ese es ciertamente uno de los motivos que explica las reticencias, ¿no? De los tribunales constitucionales, por ejemplo, frente a la Carta de Derechos Fundamentales. Una cosa complementaria, porque me pregunté yo ahí, ¿qué tan accesible es hacer operar esa carta? O sea, para el ciudadano común europeo, o sea, pues la proximidad de su constitución está más cerca, no tienes un juzgado en cualquier lado. La proximidad de hacer aplicar esa carta, no, claro, con esa superposición de funciones, o sea, ahí sí hay una discusión, o sea, sí hay una cercanía, o sea, el acceso a la justicia sí es real, o nada más es, después lo pregunto de su experiencia, o simplemente es nominativo. No, el acceso a la justicia, digamos que es más directo que si fuera un tribunal, o sea, un convenio internacional, ¿vale? Yo planteo una demanda por violación del derecho, no sé, del artículo 8, ¿no? De la Convención Europea, o del artículo 6 de tutela judicial efectiva, y si solo hablo de ese artículo, poco tendré que hacer, ¿no? Tengo que fundamentar en la ley nacional, y casi como fundamento adicional el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia de Estrasburgo, etc. En cambio, en la Carta no. O sea, el juez nacional o tú puedes entender que la Carta me está reconociendo un determinado derecho a la igualdad. Por ejemplo, ha habido un cambio muy importante para España, ¿no? Que es los derechos, o sea, la administración española siempre se plantea el problema de los funcionarios por un lado y el personal contratado, el personal, y entonces la Unión Europea no entiende esto, vamos, y cuando se plantearon determinados oposiciones a maestros en Andalucía, etcétera,
se decía, bueno, mira, el personal funcionario pues tendrá, además del examen, había un cómputo de méritos, ¿no? Y entonces, el poder haber asistido a determinados cursos, tener determinados cursos hechos, los años de experiencia, tal, pues todo eso eran méritos que sumaban. Pero algunos que quedaron excluidos en razón de ese baremo de los méritos, dicen, a ver, ¿y por qué? Si yo llevo trabajando al mismo tiempo en la administración, pero como personal contratado, no como funcionario, esto me está perjudicando a estos efectos. ¿Por qué? Porque hay cursos a los que solo han tenido acceso a lo mejor los funcionarios, ¿vale? Y yo no pude cumplir ese mérito porque no tenía. Bueno, entonces, a raíz de estos recursos fundamentados en la aplicación de normativa comunitaria exclusivamente, ¿vale?, ganaron el asunto, ¿vale? Y se les reconoció. Y entonces, ¿la consecuencia cuál ha sido al final? Al final ha sido, bueno, que se ha difuminado o ha dejado de existir eso que bueno, que en España siempre había existido, ¿no? Personal contratado, personal funcionario, y que respondía, a lo mejor respondía a unas determinadas, pero bueno, la cosa es que se ha producido un cambio. O también con la cuestión de las hipotecas, ¿no?, y de todo el régimen de protección de los hipotecas, bueno, o sea, la letra pequeña de las hipotecas, ¿no? Ahí ha habido una jurisprudencia muy importante del Tribunal de Justicia, derechos, digamos, de los consumidores, que ha exigido una reforma de las leyes procesales, ¿no?, españolas, precisamente. ¿Y en qué se fundamenta? Ya no recurro a la ley española y además el convenio europeo, o el convenio X, o la declaración y la jurisprudencia, no, eso es directo, es el artículo tal del reglamento cual que me está diciendo protección de los consumidores o igualdad entre unos y otros, etc. O sea que el sistema es mucho más directo, digamos, que si fuera de cara desde la perspectiva del particular, que si fuera, o sea, que el sistema ordinario, digamos, de protección de derechos humanos. Muy bien, yo creo que si no hay ninguna cuestión más, cerramos aquí, porque ya son 7:30, ya que hemos superado con creces el programa y el horario que teníamos establecido. Así que cerramos nuevamente agradeciendo al profesor Santiago Ripoll que haya podido venir hoy aquí a impartir su conferencia de clausura en el Máster de Derechos Humanos. Así que muchas gracias. Muchas gracias.